Bienvenidos otra vez al estudio de la vida de Cristo. Esto representa la tercera lectura en cuando estamos estudiando pues la vida de Cristo. Queremos comenzar hoy día con oración. Dios mío, por favor, guía nuestra clase esta mañana. Señor, denos sabiduría, deme sabiduría a los que están escuchando esto para que se inicie en ellos el querer de estudiar su vida más fijo. Señor, sabemos que no hay vida mejor que tu vida. No hay nadie que ha nacido, que va a nacer, que llega a lo ni un minutivo de distancia más cerca a su vida. Señor, no tengo las palabras, pero eres lleno de misericordia y eres bueno y eres bondadoso y pasa lo que pasa en nuestras vidas, las circunstancias no cambian de que eres quien eres y nos da gusto. Así que gracias, Señor, gracias de grande manera por la vida que tú nos das, por estas oportunidades que tú nos das también y de que a últimas, estudiando tu vida, es estudiando la vida del Dios viviente. Somos agradecidos. Denos, guíanos por medio de esta lectura, que a últimas llegaremos a reconocer a tu vida mejor para enriquecer nuestra vida y poder ayudar a los demás. Todo esto pido en el nombre de Jesús. Amén. Si se acuerda, a la lectura pasada hablamos de la ocasión donde ministró Jesús, donde Él vivió, donde Él se nació, la región de lo que es hoy día Israel. Esa región fue cuando Dios se cumplió su promesa, dando a su gente tierra, terreno. También cuando nació Jesús en la patria prometida, o la tierra prometida, ahí llenó Dios dos promesas. Número uno, que Él prometió dar a Abraham tierra, y luego también prometió de que la semilla de Abraham, y Él lo prometió cuando Él no tenía hijos, que su semilla iba a ser bendiciones a Él y a la nación de Israel y a todo el mundo. Jesús, siendo lo que representa esa semilla, la representación de esa semilla fue Jesús. Y cuando Él nació en la patria prometida, viene siendo que Dios, siendo omnipotente y omnisciente, cumplió esas promesas. Eso se encuentra en Génesis 12 y 13. Estudiando la vida de Cristo también incluye algo de la historia. Queremos hablar un poco más de la historia. Se ha dicho que ningún sujeto se puede estudiar completamente hasta que se estudia históricamente. Es como un cuadro, que ves el cuadro, pero nomás lo ves de dos dimensiones. No tiene la tercera dimensión. No tiene lo que se atrasa a todos. Los que saben pintar muy bien saben cómo pintar el cuadro de una manera que tiene espacio de esta manera. Y puedes ver cosas atrás y te das cuenta que hay cosas adelante y hay cosas atrás, aunque el cuadro nomás no es nada, es plano. Si lo doblas así es plano, pero cuando lo pones así, lo han pintado de una manera que te das cuenta que hay algo atrás, o se parece que hay algo atrás, hay algo adelante, y el que lo ha pintado sabe hacer eso. Los que no saben, pues nomás lo pintan y no se da cuenta de tanto eso, no se da cuenta de las dimensiones, de lo chico que debe ser uno porque está atrás, o la luz, o todo lo que estudian para hacer el cuadro, cual es muy interesante también, es otro estudio. Pero si tú estudias cualquier sujeto, no importa lo que sea, todo lo que uno estudia tiene una historia. Todos los temas, todos los tópicos tienen una historia. El hombre lo ha estudiado, hay libros, por supuesto, que ya se hablan de cualquier tópico, pero si tú ves de dónde vino, podemos estudiar matemáticas, podemos estudiar la ciencia, pero cuando tú estudias, si nomás estudias el sujeto, sabes las ecuaciones y sabes todo eso, puedes utilizar esto, pero te queda una dimensión que no está bien, te queda lo que atrasa todo eso, lo que te da esa dimensión para que fuera de 3 dimensiones en vez de 2. Así que si estudiamos lo que hizo Cristo nomás, está bien, pues, pero hace falta estudiando su vida históricamente, porque te das cuenta cómo se hizo lo que se hizo, la tierra, la gente, por qué estuvieron ahí, por qué hubo todo eso.
y históricamente ves lo que se atrasa todo eso para llegar a ese punto. Se ha dicho también que estudian no sabiendo, la persona que no sabe la historia vuelve a repetirla. Y en casos malos eso es cierto, porque te das cuenta que vuelven a pasar otra vez las mismas cosas, otra vez, y es que el hombre no se aprende. Pero sabiendo la historia se puede aprender, se sabe que esto pasó antemano, y si lo hacemos igual pasaría también. Si no sabes la historia, vuelves a repetir esto. También puedes trabajar eso por lo bien. También en la historia hubo buenas cosas que han pasado, y si te das cuenta, si yo hago estas cosas, así tanto como pasó antemano, pasaría otra vez. Si nos fijamos entonces, nuestra vida también se forma por la historia. Tanto como cualquier tópico tiene una historia, cualquier persona tiene historia también. Reciente, aquí en los Estados Unidos, el movimiento para los derechos civiles ha cambiado mucho en nuestra historia, en nuestra sociedad. Pero no sabiendo de dónde viene todo eso, te confundes de dónde viene todo esto y vuelves a repetir tal vez cosas buenas y cosas malas de ese tópico, vuelves a repetir. En 2001, o cuando los aviones pegaron esos torres, ya tiene muchos años para atrás, y es una maravilla, algo asombrado que cuando te das cuenta ya tiene más que 10 años para atrás. Pero cuando eso pasó, cambió todo el mundo. Ahora, cuando vas al aeropuerto, si no sabes, nomás vete al aeropuerto, llévate un vuelo para un lado y te das cuenta de toda la seguridad que hay ya. Y eso en todo el mundo. ¿Por qué? Porque los terroristas llegaron a hacer algo ahí muy fijo, increíble, asombrado, se asombró todo el mundo. Así que cuando eso pasó en la ciudad de Nueva York, se cambió la vida. Pero viendo a la seguridad en el aeropuerto, si tú no sabes dónde viene todo eso, te queda algo, le hace falta. Sabemos, hoy día hay gente homosexual que piensa que porque son homosexuales y fue una decisión por ellos, es una decisión, déjeme atrasar un poco. Si alguien dice que es homosexual y es porque son así por los genes y porque así fueron creados, se están echando la culpa a Dios. Y eso no es cierto. Porque Dios hizo al hombre y la mujer, y cuando Él hizo a la mujer, lo trajo al hombre. No el hombre al hombre, no la mujer a la mujer al hombre. Cuando Dios hizo a una persona hombre, lo hizo hombre, no se equivocó. Cuando lo hizo mujer, no se equivocó. El hombre decide por el durez de su corazón y porque es pecador y porque no quiere tener a Dios sobre ellos, llegan al punto de ser homosexual. Yo no entiendo eso. Para mí yo no lo entiendo porque nunca he tenido esos sentidos ni jamás, no lo entiendo. Pero lo que sí entiendo es que cuando el hombre de corazón se atrasa tanto a Dios, se está echando en la cara de Dios que tú no me hiciste el género que debo de ser yo. Es una profundidad de pecado que yo creo que no haya comparación. Pero de que ellos ahora quieren sus derechos, piensan que porque es natural y hay doctores y psicólogos, mejor dicho psicólogos, que dicen que el hombre, pues, naturalmente, algunos llegan siendo heterosexuales y otros homosexuales. Me perdona por no tener mejor palabra, pero eso es una locura. Pero lo que estamos viendo hoy día, que se ha desarrollado, y es una revolución sexual aquí en todo el mundo, pero viene siendo eso, pero ha formado nuestra sociedad. Ha cambiado mucho. Si tú sabes la historia, te ayuda. Ahora, entonces, ¿a cómo se responde uno? ¿A cómo la sociedad? Ya no se dice cosas porque se ofende a mucha gente. Si tú dices algo, aunque estás bromeando, se ofende. Tú no puedes decir eso. Tienes que cuidar las palabras. Bueno, no es algo necesariamente tan mal eso, pero se ha formado mucho. Si eso es cierto en nuestra vida, si nuestra vida es sin duda formada hoy día, y esta sociedad por medio de la historia que viene ante eso, también la vida de Cristo. Y toda la historia de Israel y la influencia romana, griega, los sectos o divisiones de religión que hay entre los judíos en el tiempo que vino Jesús, todo esto forma al mundo, la vida, las enseñanzas de Él. Así que cuando Jesús habló del romano, el centurión, Él habló a él y tiene una historia ese hombre. Cuando Dios dijo, si te hacen cargar tu bolsa 1 milla, vete 2 millas.
Eso por la influencia romana. El lenguaje que él estaba hablando. A veces él supo griego, me imagino, y cuando él hablaba en hebreo o griego, lo que era el lenguaje de la tierra en ese tiempo, es por la influencia histórica. Se da cuenta, no es algo difícil de entender, pero a veces no nos fijamos la importancia de estudiar algo históricamente. Ahora, vamos a hablar entonces eso de la historia. Primeramente, lo que queremos decir para estudiar la vida de Cristo son los años de silencio. Este es un periodo de 400 años, básicamente de 405 a.C. a 4 a.C., cuando él se nació. El calendario se equivocaron cuando hicieron el año 0, se equivocaron por 4 años. En realidad, viendo nuestro calendario, Jesús nació 4 años antes de eso, pero no es el punto ahora hablar de todo eso. Pero lo que les quiero decir es que básicamente al año 405 a.C. a 5 a.C. son, obviamente, 400 años. Se dicen los años de silencio. Se dice eso porque Dios no dio a su palabra a la gente en ese tiempo. No hubo dispensión de su palabra. No hubo de que Dios hablaba ni por la profeta, ni por todas las maneras en que Dios entregó su palabra. No lo hizo pues durante esos 400 años. Hasta que pronunció Juan el Bautista en el desierto. Entonces Malaquías representa el último profeta. Él, cuando se terminó su profecía, desde ahí hasta que cuando Juan el Bautista comenzó a pronunciar las cosas en el desierto. Si vemos en la Biblia, en Malaquías, al último de Malaquías, dice ahí, a los fines, dice que vendría Elías. En ese gran día le envío a Elías, el profeta, antes de la venida grande del día del Señor. Entonces aquí está pronunciando Malaquías que un día iba a venir Juan el Bautista. En ese periodo de tiempo hubo la profecía pues se terminó aquí. Hasta que se ve en Marcos capítulo 1, dice que como está escrito en las profetas, he aquí, yo enviaré a mi mensajero ante tu cara, cual se preparará el camino ante ti. Aquí en Marcos 1, versículo 1 y 2, está llenando la profecía de Malaquías capítulo 4 al último de la Biblia. Cuando Malaquías dijo eso, hasta que aquí hay la pronunciación de Marcos, básicamente, y cuando nació Jesús, y de ahí entonces se comenzó a dar también la palabra de Dios a la gente por medio de los padres de Juan el Bautista, son 400 años. Cuando él está pronunciando, hay lo que está grabado aquí también para nosotros escrito, pero son 400 años, entre ese tiempo de Malaquías hasta que lo se ve aquí, 400 años. Ahora, los judíos regresaron a Jerusalén de Babilonia en los días de Esdras. El profeta Esdras regresó a la patria prometida para reconstruir el templo. Eso fue Esdras. Y después de él, Nehemías también regresó a Jerusalén para reconstruir la pared. Ahora, si tú nomás lees eso en la Biblia, hubo judíos que se regresaron a su tierra para construir todo eso. Pero si no sabes la historia de Babilonia y cómo Babilonia conquistó la patria prometida en esos tiempos, te hace falta. Tuvieron después de Babilonia, Persia y bajo los griegos también, básicamente, no en todas las instancias, pero por la mayoría del tiempo y en los lugares, los judíos tenían libertad a practicar su religión. Alejandro, el grande, el griego, conquistando todo el mundo, cuando él lo hizo básicamente 6 años, algo muy asombrado también, o muy increíble, mejor dicho, que un hombre pudiera conquistar al mundo civilizado en ese tiempo en 6 años, no teniendo aviones o nada de eso. Es una maravilla, en verdad. Y se puede hablar mucho de cómo lo hizo, pero a últimas, él conquistó a la tierra, incluyendo la tierra prometida.
Cuando él se murió, teniendo 32 años, él vivió una vida muy corta. Se dividió la tierra entre sus 4 generales. 2 de esos generales, hablamos un poco de esto en la lectura antemano, era Seleucide y Ptolomías. Estos 2 imperios básicamente se batallaron para la patria prometida. Seleucide, el que estaba al norte, pasaba por Jerusalén queriendo tener esa tierra. Ptolomías también pasó por el sur para el norte, también queriendo esa tierra. Israel se quedó en medio y se dividieron. En parte tenía a los del norte, los de Seleucide, siendo los asirianos o los sirianos, tenían la tierra. Y después se conquistó también los del sur y tenían la tierra por un tiempo, muchos años lo tenía. Bajo los de Ptolemy, del año 321 hasta 198, los judíos estaban bajo esa gente y sus ejércitos, los que vinieron de ese general de Alejandro. Y tenían libertad. Básicamente tenían libertad de hacer lo que ellos querían hacer, tenían un grande favor. Era amigo a los judíos, a algunos de los generales, y se pasaba por generales. Puedes estudiar la historia más fijo y te das cuenta cuáles generales pasaban por Jerusalén y cuándo tenían a la gente bajo su dedo. Y era gran amigo a los judíos, a algunos de los generales. Uno en particular se llama Ptolomía Philadelphus. Lo voy a escribir en inglés, pero es Ptolemy Philadelphus. Ptolemy Philadelphus. Esto viene de 2 palabras griegas, Philas, adelphas. Philas y adelphas quiere decir amor y hermano. Entonces, el amor hacia los hermanos es lo que quiere decir Philadelphus. Ptolemy es el nombre de los reyes. Entonces, el rey Philadelphus era un gran amigo a los judíos. Él, lo que hizo durante sus tiempos, más lo que pasó pues cuando él conquistaba la tierra de los judíos, de la patria prometida, y tenía a ellos bajo su dedo, fue de que él se hizo de que durante su, no él tanto, pero él se hicieron pues los judíos, porque tenían esta libertad. Los judíos traducieron el Tanakh, lo que es el Antiguo Testamento, al griego. Se hicieron una traducción al griego del hebreo del Antiguo Testamento. Eso fue una obra muy importante en la historia de los hombres, porque los judíos, muchos eran más de la cultura griega que a la cultura judía, y porque se supone que para que esos judíos también pudieran entender el Tanakh, entonces lo escribieron en griego. Eso fue algo muy importante lo que pasó durante el tiempo de este rey de los Ptolomías. Después, los sirianos mantuvieron control sobre esta tierra y vinieron del norte. Ahora, bajo ellos era muy diferente. En vez de tratar a los judíos bien, trataron a los judíos bien, pero bien mal, como se dice. Y esos eran los sirianos. En particular, a las cosas que hicieron ellos cuando vinieron y conquistaron, es que no permitieron que la religión judía se practicara. También destruyeron a muchos de los documentos históricos, los documentos de las escrituras y cosas que los judíos escribieron. Siempre siendo el judío muy educado, los judíos, casi siempre el porcentaje de los judíos era 100% de que sabían cómo leer, todos sabían eso, para que pudieran leer la Biblia. Eso demandaba mucho para ellos. Pero hay algo entre los judíos que escribieron ellos que se fueron destruidos por esta gente que pasaba por su tierra. Con mucha ferocidad se forzaron a los judíos a obedecer sus prácticas paganos. Y por eso desagró el templo y se dedicó el templo de los judíos a sus dioses de griego, a Zeus y otros. También construyeron altares paganos donde sacrificaron sacrificios, pero a sus ídolos, sino al Dios del cielo. Peor que todo,
es que hubo sacerdotes judíos que atrasaron a estos hombres. Ok, llegas al punto de pensar, bueno, los sacerdotes de los judíos deben ser los que más que todo, sobre todo, demandan pues o hacen de que los demás obedezcan su religión judío. Pero en esta ocasión no. Hasta que se ayudaron. Y tú dices, bueno, ¿por qué? Pues, ¿qué manda al hombre a hacer las cosas malas más que todo? El dinero, sabemos, y favor, fama, tal vez, popularidad. Eso fue, entonces, el sacerdocio judío vino a ser algo muy político y se combinaba muy con cosas políticas en ese tiempo. Sabemos nosotros que así nunca debe ser la religión judía, debe ser muy distinto lo que es el sacerdocio al gobierno civil. Eran muy distintos y nunca se deberían de juntarse. También la iglesia con el gobierno nunca se deberían juntarse. Son instituciones muy separadas, muy particulares, o deben ser. Pero las religiones que se han metido mucho con la religión y el Estado, siempre hay reglas y fuerzan a la gente a obedecer su religión. El judaísmo y el cristianismo, más que todo el cristianismo, siempre ha sido algo voluntario y no forzado. Una persona acepta a Jesús como su Salvador y es salvo arrepintiendo sus pecados porque Él quiere. Hay muchos que no quieren. Desafortunadamente, la mayoría no quieren. Pero siempre debe ser así. Bueno, en la historia de los judíos también se juntaron esto. La Iglesia Católica siempre se ha juntado esa religión con el Estado. A los musulmanes también. Y en el Nuevo Testamento, en este tiempo, debe ser muy separado. Hasta en la sociedad judía, cuando ahí tenían todos una religión, sí es cierto. Pero el gobierno civil y su religión eran separados, aunque el gobierno civil también eran judíos de esa religión, pero no se demandaba el sacerdocio y el presidente o sí, el líder de las cosas civiles siempre eran distintos. Ahora, vino a ser en la historia de de la patria prometida el periodo, el periodo de los Macabeos. Me imagino que así se puede escribir en español. Si eso está equivocado, es Maccabees. Ok. Esto era una familia. Viene la historia de que en el pueblo de Modín, cuando los griegos de los del norte, cuando tenían la tierra y eran muy malos contra los judíos, se hicieron que un judío en el pueblo de Modín, él no estaba en Jerusalén en estos tiempos, hubo muchos del sacerdocio que les tocaba estar en el Jerusalén, pero no toda su vida allí. Entonces les tocaba un mes o 2 meses al año o cada 2 años. ¿Cómo lo hicieron? Pues tenían su orden. El resto del tiempo ellos tenían su finca, eran agricultores, ellos tenían su casa, hicieron lo que tenían que hacer para vivir. Y les tocaba de vez en cuando estar en el templo en Jerusalén. Pero en este tiempo un sacerdote estaba en su pueblo. Y los griegos querían forzar a este sacerdote a sacrificar un cochino, un puerco, un marrano en el altar construido a los dioses de los griegos y quiso que este hombre judío lo sacrificara. Cuando él rehusó, dijo que no, porque es algo contra las cosas de Dios, porque ese es un animal sucio. Además, el altar no era bien, además el altar estaba dedicado a dioses, entonces eso no fue algo que Dios quiso. Así que él decidió no hacerlo. Otro judío entonces dijo, no, pues yo lo hago. Y aunque no era bueno, él lo quiso hacer, tenía sus razones, no sabemos exactamente por qué. Tal vez porque él no quería de que estos griegos los matara. Tal vez él estaba de acuerdo, quería dinero o fama. ¿Quién sabe lo que eran los motivos de este hombre? Pero sabemos los motivos del otro sacerdote, se llama Matatías. Y ese hombre se llenó de fervor religioso y mató a este judío y a los griegos también que le hicieron. Entonces con eso él supo que ahora los griegos iban a enojar, no lo iban a aceptar. Desde ese tiempo él tenía 3 hijos.
Uno de sus hijos se llama Judas, y Judas Maccabees. Eso quiere decir el martillo de Dios. Entonces, Judas fue su nombre, es Judas el martillo de Dios. Y él hizo unas campañas militares bien fijos, bien brillantes, y si estudias esa historia, te das cuenta lo increíble que hizo este hombre. Y conquistó 3 veces a grupos de griegos de su ejército, y los conquistaba, y estaba entonces ellos batallando contra los griegos y ganando, fíjese, ganando. Ahora, después le engañaron a Judas los romanos después de todo esto y lo llegaron a matar. Jonatán, siendo otro hijo de Matatías, el hermano de Judas, su carácter era muy diferente que a Judas. Él trató en vez de batalla física, él trató de utilizar engaño para ganar favor, pero a lo mismo le engañaron a él y él se murió. Simón, el otro hijo, también tuvo victorias, ganó de lugares y fortalezas griegas en diferentes ciudades y trajo paz con los sirianos. Reconocieron entonces bajo Simón la independencia de los judíos. A últimas entonces, con estas generaciones y por los años de guerra, los griegos dijeron, no, pues ya nomás, mejor le damos la independencia a estos judíos porque son bien problemáticos, me imagino. Simón entonces se hizo de acuerdo con los romanos, y él quiso mejorar la situación de los judíos. A últimas le engañaron a él también y lo mataron. El hijo de Simón se llama Juan Hyrcanus, de los Maccabees. Entonces hay Judas, ya hablamos de él, Jonatán y Simón. Uno de los hijos de Simón era ya Juan Hyrcanus. Okay. Juan Hyrcanus, a lo mejor no se ve. Bajo el gobierno de este hombre, también tuvo muchas campañas que él ganó contra los sirianos, los del norte, los griegos. Restableció paz con ellos y otra vez tuvo un de acuerdo con los romanos. 20 años de independencia gozó entonces la tierra bajo control judío. Ahora, ¿qué pasó ahí? Entonces, cuando ya hubo paz, no tenían que prepararse para la guerra tanto, y cuando eso pasó, pudieran hacer otras cosas. Fue durante este tiempo, lo que marca este tiempo bajo este hombre, Juan, era que es cuando los judíos se dividieron en sus sectas. Uno los fariseos, otro los saduceos, se desarrollaron. Se formaron sus grupos porque estaban de acuerdo estos con una cosa y estaban de acuerdo estos con la otra cosa. Los fariseos eran muy fijos a la ley. Ellos eran muy judíos y decían que ningún control bajo ninguna gente extraña la aceptamos. Muy fijos en su ley. Pusieron a la ley de Dios de Moisés sobre todo. Entonces la religión judía fue obedecer la ley de Moisés. No pudieron ellos, no fue tanto el templo porque el sacerdote era muy corrupta, y entonces ellos dijeron no, la ley de Moisés, y ellos está establecido entonces el judaísmo en la ley de Moisés. Se desarrollaron tantas leyes y fue muy complicada. Los saduceos, al otro lado, ellos se comportaron más con la gente extranjera. Ellos dijeron que no están mal, tal vez porque ellos eran la gente rica y querían más dinero, querían control sobre tierras y por sus bienes. Entonces se juntaron ellos, no tanto por religión, pero por fama, y pensaron ellos que era mejor para la gente judía no tener que batallar tanto, y entonces ellos se inclinaron más a aceptar este control sobre ellos de naciones extranjeras. Y los saduceos eran los racionalistas de sus tiempos. Ellos racionalizaron, y si no se pudieran aceptar algo racional, entonces no era cierto. Por ejemplo, la resurrección. Ellos dijeron, pues nunca se ha visto una resurrección, entonces porque no se ha visto, no es algo que pensamos que sea posible, entonces no lo aceptamos. Al contrario, los fariseos sí. Entonces no estaban de acuerdo no solamente en cosas civiles, pero también en cosas religiosas.
hasta que el hijo de él fue muy... cuando eso pasó, entonces entre los judíos comenzaron a tener pleito entre ellos, guerras civiles. Muchos de los gobernadores, este hombre de los Macabías, es la dinastía Asmodiano, viene de la misma familia. Su familia, entonces, de los nietos de Matatías y así, controlaban a los judíos. Eran, se puede decir, su gobernador hasta que un rey. Pero entonces, siendo así, él decidió, no, pues mejor los fariseos, o él decidió, no, pues mejor los saduceos. Y cuando el presidente o rey favoreció a uno, comenzó a atacar a estos. Si es que uno favoreció a estos, él comenzó a atacar a estos. Entonces, el hijo de él se llama Alejandro. Alejandro, siendo el hijo de Juan, Alejandro, él se inclinó más a los saduceos. Entonces, cuando él ganó victorias, persiguió a los fariseos. Entonces, hubo pleito entre los judíos. Entonces, de ahí hubo mucho pleito. Y cuando eso pasó, se comenzó a quebrar la sociedad judía en la patria prometida. Fue fácil entonces para que Roma viniera y conquistara esa tierra y lo detuviera por ellos, porque tenían otra vez el control sobre la tierra. De ahí se comenzó entonces el gobierno romano a ser sobre patria prometida. Entonces los reyes romanos, ahora, ellos hicieron algo diferente. Ellos pusieron a los romanos sobre la gente judía. No permitieron que los judíos mismos serían sobre ellos, sino ellos pusieron lo que ellos querían. Entonces influyeron más. Dijeron, no, pues bajo estos, y tú eres responsable de asegurar que estos judíos no me molestan, algo así. Pero siempre eran problemáticos. Y uno de los... ahora, vamos a ver entonces el periodo de los romanos. Ok, número 3. Aquí un gobernador, se puede decir. Uno de esos, ellos, Antípater. Antípater era uno de los gobernadores romanos, lo que era sobre los judíos en ese tiempo. Y él era muy... ganó mucho con Roma. Lo que pasó es que él era uno de los que ganaba más control sobre los judíos porque él tenía a favor con los romanos. Básicamente este hombre supo como decir, mire, si tú me pones sobre esto a Roma, pues yo te doy más dinero tal vez. O si tú me pones sobre esto, yo te ganaría esto y el otro. Entonces Roma dijeron, no, pues ponte ahí a ver cómo lo haces. Ganó más y sí lo hizo. Por eso ganó prestigio, ganó esto y se hizo más grande. Uno de sus hijos era Herodes. Herodes el Grande. Lo voy a poner así. Este hombre era muy importante. Él ganó el control sobre la tierra de Israel después de su papá. Pero él hizo mucho en Israel. Hasta hoy día los judíos lo consideran un hombre muy importante, no alguien malo, aunque sí persiguió a ellos, pero también se hizo muchas fortalezas en la patria prometida. Se hizo muy famoso porque él construyó muchas, no capillas necesariamente, pero torres militares y sobre montañas, y a él le encantaba construir estas cosas, y él entonces se quedaba en uno, después se quedaba en otro, en Cesarea, en Masada, en Herodium. También se aumentó, no solamente a cosas militares, pero también para los judíos, aumentó al monte del templo, lo hizo más grande, lo llenó con tierra y lo hizo más grande, y sobre eso puso un edificio a algo militar también ahí. Se llama el edificio se llama Antonia, y es donde fue algo militar. Entonces este hombre más que todo quería de que los demás lo reconocieran como un arquitecto, alguien que hizo muchos edificios. Él ganó mucho favor con los judíos por esto. Y el templo, lo que existió durante la vida de Jesús, cuando Él se nació,
en ese templo. ¿Se acuerda que a Jesús le llevaron al templo cuando tenía 8 años? Fue el templo de Herodes, fue el templo que él construyó. Ganó favor con los imperios romanos. Y a veces este Herodes hizo lo que tuvo que hacer para hacer eso. Y era un rey muy malo, muy cruel. Aunque él hizo cosas buenas, pero un hombre muy cruel. Era alguien muy egoísta, muy egoísta. Él mató a su esposa, pensando que la esposa quiso de tener control sobre su trono o cualquier, aunque fuera hijo, esposa, mátalo. Así era él, cruel, horriblemente cruel. Cuando él se iba a morir, él estaba de acuerdo, sabía que la gente no le quería. Entonces, él sabía que al morir, que los demás no se iban a contristar con haber sabido que él se había muerto. Entonces, Herodes dijo, no, así no va a ser. Cuando yo me muero, los se van a contristar. Tal vez no por mí, sería por otras cosas. Entonces, él puso a muchos judíos encarcelados. Y él dijo a los demás, cuando yo me muero, al punto que me muero, tú vas a matar también a estos judíos, para que la gente por lo menos se contrista, no, sino por mí, por los que se murieron. Fíjese de lo malo de ese hombre. Ahora, también, qué cosa cruel vemos en el Nuevo Testamento que hizo este rey. Se hizo cuando él escuchó de que hubo un rey que vino al mundo, Jesús, cuando se nació en Belén. Los sabios vinieron del este. Pensamos que eran reyes, pero la Biblia nunca dice que eran reyes. Los 3 reyes nunca dice eso. Ni siquiera dice la Biblia que eran 3. Pero eran sabios, magos. Vinieron y dijeron Herodes escuchó de que estos hombres vinieron para ver al rey de los judíos nacido en Belén. Entonces él dijo, ¿dónde está? Y ellos dijeron, no sabemos, estamos consiguiendo su estrella. Pero él entonces se hizo para asegurar que este rey se muriera, no sabiendo exactamente dónde estaba. Se hizo que todos los niños de 2 años y para abajo se murieran. Dijo el ángel a José y a María que pasaban a Egipto para que esto no se le pasaran a ellos. Pero a últimas vemos la crueldad de este hombre, de este rey, que bebé, familia, hijos, hermanos, a él no le importaba. Si alguien quiere detener su trono, a él los mataba. O si alguien no se van a contristar para mí en realidad, entonces los voy a hacerlo. Un hombre muy cruel, muy egoísta, muy orgulloso, muy así. Él se murió en el año 2. Y cuando eso pasó, los romanos se dividió la patria a 3 personas. Uno de ellos era Arqueleos. Entonces, después de él se dividió en 3. Arqueleos era uno. Arqueleus, perdón. Y él, los judíos no les gustaba, era muy problemático los judíos. En vez de calmar a los judíos, lo que él hizo, los enfuegó para que fueran peores. Y a los romanos entonces lo echaban para afuera en el año 6. Después de eso, alguien era sobre esa región que fue dividido a Arqueleos. Fue Pontius Pilato. Eso es muy conocido, que cuando Jesús tuvo su corte y a él lo condenó a crucificarse, fue el hombre que detuvo el lugar de Arqueleos. Y ahora ese hombre también lo quitaron a últimas y él se cometió suicidio. Herodes Antipas, otro aquí, Herodes Antipas, la otra porción de la región que se dividió. Tal vez pensaban los romanos que no se pudo un hombre sobre tanta tierra, entonces lo dividió para que fuera más fácil. Y a este hombre era esto era la región de Judea, esto era la región de Galilea. Él detuvo esa región, sobre esa región, y este fue el Herodes que se hizo que Juan el Bautista se decapitara. Y también el que estaba gobernando cuando Jesús se crucificó. ¿Se acuerda que Pilato se llevó a Jesús a Herodes para que él lo detuviera porque se escuchó que era de Galilea? Bueno, era este Herodes. Y luego, a las otras regiones como Perea y Samaria, era Herodes Felipe. Herodes Felipe. Este hombre
también tuvo control sobre esa religión. No tenemos mucho en el Nuevo Testamento perteneciendo a él. Cuando los romanos vinieron a tener control sobre la patria prometida, eso no debería de ser de asombrar a los judíos, porque Daniel dijo, el profeta Daniel dijo en capítulo 2, que iba a haber antes de que vino el Mesías, iba a haber 4 naciones sobre la patria prometida. Babilonia, aunque no sabe exactamente el nombre de esas naciones, pero se da cuenta, Babilonia, Persia, Grecia, y el cuarto era Roma. Entonces, a últimas, después de Roma, vemos que lo que va a tener control sobre esa parte prometida, cuando Dios se pone su atención a los judíos de nuevo, va a ser algo del imperio del anticristo un día. Ahorita estamos viviendo entre Roma cuando vino Jesús y cuando Él viene de nuevo. Ese periodo no se veía Daniel porque se supone Dios que el plan de Dios era que era consecutivamente. Porque vino Jesús para ser rey sobre esto, tuvo que morir, ya que se murió iba a ser rey, pero los judíos no lo aceptaron. Entonces Él proveyó tiempo para que los judíos y el resto del mundo entonces lo aceptaran. Los profetas dijeron cuándo Mesías iba a venir. En el libro de Daniel, vamos a hablar un poco de eso. Ahora, número 4, y con esto básicamente terminamos, pero hay el libro de Daniel. En el libro de Daniel, las 70 semanas de Daniel. Esto está dividido. Básicamente está dividido en 2 partes, se puede decir. Pero lo que es significante de Daniel es que él nos da un periodo de tiempo muy exacto, muy fijo. Y se comenzó entonces cuando el rey de los persios dijo a Nehemías que pudo regresar a Jerusalén para reconstruir las paredes. Cuando eso pasó hasta Mesías eran 69 semanas. Y luego la 70 semana es la semana del Gran Tribulación. 69 semanas son 7 años. 69 más 7 años. Okay. Es el tiempo. Viene siendo entonces que los judíos deberían de saber exactamente cuándo iba a venir Mesías, porque Daniel el profeta dijo que cuando ellos permitieron que Nehemías regresara, de ahí 79 multiplicado con 7 años después, iba a venir Mesías. Y es exactamente cuando Jesús entró en Jerusalén sobre el burro, al día. Así que los judíos deberían de saber eso. Y el Gran Tribulación es esta 70 semana. Es el Gran Tribulación. Va a pasar un día. Puedo explicar mucho más de eso, pero no es el punto de la historia de los judíos. Y eso va a pasar un día también focalizado en Jerusalén. En el tiempo que vino entonces, teniendo a Grecia, a romanos en la patria prometida, trayendo su religión y todo eso, también trajo condiciones morales horribles. Siendo casado era algo que no importaba, nomás se juntaban con mucha inmoralidad. Los ricos vivieron en extravagancia y los sacerdotes mismos también engañaban y tenían a la gente bajo su dedo, menospreciándolos. Las filosofías de los griegos, entonces también los griegos trajeron no solamente su cultura, pero su filosofía. Pero no perteneció a la Biblia, no perteneció a los judíos. Entonces los judíos mismos se entregaron a esa filosofía en vez de la Biblia y no se operaba por lo bien. Los imperios romanos eran monstruos de crimen. En Romanos capítulo 1 se ve donde la gente romana se hizo... el libro de Romanos se habla de que se han retrasado. Se hicieron, el hombre pues se hizo peor y peor. Ahí en Romanos capítulo 1 te das cuenta que ellos se entregaron, comenzaron a obedecer la creación en vez del Creador. En vez de obedecer al Creador y adorar a Él, adoraron a la creación. Y se comenzaron a hacer cosas como animales, se puede decir. Idolatría, homosexualidad, inmoralidad, crimen, hasta que todo el mundo fue bajo oscuridad y destrucción. Y esto fue la condición del mundo cuando entró Jesús en el mundo. Todo estaba orquestado por Dios. Él se hizo de que toda tierra, toda la historia y hasta la condición moral fue tan feo
para que el mundo estaba listo para un Salvador. Y es cuando Dios vino al mundo. Jesús, Dios vino al mundo. Así que todo esto está mandado por Dios. Bueno, hasta la otra vez vamos a ver un poco más de la religión, algo más religioso históricamente de este país prometido antes de que vino Cristo al mundo. Hasta la otra vez. Adiós.